Bienvenidos a este nuevo webinar correspondiente al mes de octubre. Eh, es para mí un gusto estar con ustedes a nombre de la doctora Laura Gutiérrez Valdés, presidenta de la ANCAOF. Eh, Les da la más cordial bienvenida y desea que este webinar sea de suma interés para ustedes y que genere grandes beneficios. Hoy nos acompaña la doctora María del Rosario Méndez Ramírez. Ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico especialista en comunicación, odontología, otoneurología y foniatría, egresada del Instituto Nacional de la Comunicación Humana de la Secretaría de Salud con reconocimiento universitario por la UNAM. Ella cursó el posgrado de audiología pediátrica en el mismo instituto, recibiendo el diploma en el año 2001 que le acreditaba como el primer audiólogo pediatra en el país. Es profesor del curso de posgrado para médicos especialistas desde el año 2002 hasta la fecha. Ha sido profesora en congresos nacionales, internacionales y también ha realizado múltiples publicaciones en revistas nacionales, internacionales, con reconocimiento a nivel internacional. Bienvenida, doctora Méndez. Ella nos va a hablar de un tema de audiología pediátrica. Adelante, doctora, con tu presentación. Creo que ya puedes abrir tu presentación, Rosario. Sí, me presento. Muy buenas noches. ¿Ahí me escuchan todos bien? Sí, doctora. Sí, muy buenas noches a todos. Quiero agradecer a la CUF esta oportunidad de poder presentarles este trabajo. El trabajo que hoy les voy a presentar es una publicación en la revista cubana de otorrinolaringología y cabeza en cuello que se publicó en el 2023. Los autores, Méndez Ramírez y López Gamboa. Se llama Propuesta de anamnesis en niños con sospecha de hipacusia según las manifestaciones conductuales. Sí, doctora, la vemos y la escuchamos. Sí se escucha y se ve bien, correcto. ¿Ahí me ven y me escuchan? Ok, bueno, ¿mandé? ¿Sí? ¿Sí me ven y me escuchan? Sí, sí se ve y se escucha, Ajá. perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces la anamnesis, como todos hemos visto durante la carrera, es un interrogatorio hecho por un profesional médico en el que vamos a solicitar información del padecimiento actual y los antecedentes médicos de importancia del paciente. Este va a constituir una primera etapa del diagnóstico. Los criterios de la anamnesis se van a dividir en 10. El primero de ellos es dejar que el paciente se exprese libremente y solo después nosotros podemos dirigir en una forma comprensible y pertinente el interrogatorio. Debemos de definir los síntomas y signos de la enfermedad y buscar en ellos la mejor semiología y mayor semiología posible de estos. Debemos ordenarlos cronológicamente, precisando el tiempo en que estos ocurrieron. Determinar las condiciones de aparición del padecimiento. Ajá. La duración total del cuadro clínico. Debemos ver si este paciente tiene consultas médicas previas
tiene análisis tanto de laboratorio como de gabinete y los tratamientos que ha recibido. Conocer a qué atribuye su enfermedad o sus molestias y la relación que ésta tiene con su cuadro clínico en relación con funciones fisiológicas. Esta relación del cuadro clínico también está relacionada, como sabemos, con cuestiones psicosociales que van a influir en el padecimiento actual. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la pérdida auditiva en los niños. El Young comité nos ha hablado en definir cómo se dividen estas pérdidas auditivas. Y nosotros sabemos que para poder decir que un niño es discapacitado auditivo, forzosamente tiene que tener una pérdida mayor de 30 decibeles en el mejor oído. ¿Esto qué quiere decir? Que un niño con una pérdida unilateral y una audición normal en el oído mejor no es un paciente discapacitado. Y también sabemos que los periodos críticos para que estos niños adquieran determinadas habilidades cognitivas y lingüísticas están dentro de los 0 a los 6 años, teniendo entre ellos una plasticidad cerebral entre los 3 y los 4 años. Pero también debemos de tomar en cuenta que hay una plasticidad auditiva cerebral que se da entre los 0 y los 3 años. De ahí la importancia del diagnóstico y el tratamiento, pero vamos a hablar un poco de la epidemiología. La epidemiología a nivel mundial no cambia. Es alrededor del 5% de la población mundial que tiene hipoacusia. En el último censo del INEGI del 2023 nos habló que se estima de 1 a 3 por cada 1000 nacidos vivos que padecen una hipoacusia profunda neurosensorial. Y obviamente esta incidencia va a aumentar conforme pasen los años en el paciente, en la detección de pérdidas de inicio tardío o que son por factores postnatales. En el 50% de los pacientes solamente vamos a tener un riesgo identificable de por qué es la pérdida. Y esta pérdida puede presentar un grave impacto en el neurodesarrollo del menor. Las estrategias del comité para poder hacer la detección, inicialmente se dividía en 1, 3 y 6. Eso se refiere a los meses en que se deben de hacer las diferentes estudios. En el 2019 ya nos marca que es 1, 2 y 3 meses. En el primer mes debemos hacer un tamizaje completo. En el segundo mes debemos de hacer un diagnóstico audiológico adecuado. Y en el tercer mes ya debemos estar realizando la intervención necesaria para instaurar un tratamiento adecuado en el menor para evitar las secuelas menores posibles. Ahora, se ha mencionado mucho que se necesita hacer investigación basada en evidencias para respaldar la confiabilidad y validez de todos los equipos de detección utilizados tanto en las emisiones fotoacústicas como en los potenciales de tallo cerebral, que son el pilar de la detección oportuna de hipoacusia en el menor. Se deben de considerar población recién nacida a evaluar asimismo como población de otras edades. Y hay que tener opciones de tecnologías adecuadas para esta detección y poder validar estos dispositivos de detección específica. Nosotros sabemos que tenemos estudios objetivos y subjetivos para la valoración de los pacientes y tenemos los stand de oro, que es la audiometría y los potenciales de tallo cerebral. Y también sabemos que le va a competir exclusivamente al audiólogo con habilidades y conocimientos y accesos específicos a todo este equipo que ya mencionamos para que pueda hacer el diagnóstico adecuado audiológico. Este diagnóstico adecuado que está en manos de un profesional va a proporcionar esta información pertinente sobre el tratamiento de la pérdida auditiva, las tecnologías que se encuentran disponibles para el manejo de este grado de pérdida, así como el envío a terapia de este paciente. Estos recursos van a estar diseñados para minimizar en la manera de lo posible el retardo del lenguaje, promover un desarrollo lingüístico adecuado y a través de interacciones comunicativas de alta calidad en el hogar, el paciente pueda desempeñarse socialmente en una forma adecuada. Ahora, bueno, ustedes dirán, la doctora Méndez ya se desvió. Estábamos hablando de la anamnesis y de repente ya nos empezó a hablar de los métodos de diagnóstico y tratamiento.
Esto va en relación a qué? Que cuando nosotros estamos en hospitales de tercer nivel, como es el Instituto Nacional de Rehabilitación, y los hospitales de primer nivel en las principales ciudades del país, como es Guadalajara, Monterrey, podemos tener todos estos equipos, pero en muchos lugares y en muchos centros maternos infantiles no se puede realizar un tamiz auditivo, no se tiene esta tecnología que mencionábamos. No siempre se realiza por un médico capacitado para que lleve este programa adelante. Muchas veces lo realizan el personal de enfermería o otro tipo de personal de salud que no tiene el entrenamiento adecuado. Y también hay una falta de información muy grande en la educación a la población sobre las pérdidas auditivas. Y difícilmente cuando tenemos un niño hipacúsico va a llegar directamente con el audiólogo, va a ser su médico de primer contacto. Normalmente llega con el médico general, llega con el médico familiar y a lo sumo con un pediatra. De ahí la importancia del tema que vamos a abordar en este momento ya como tal. La CODEPEC, desde hace 2 décadas, ha realizado protocolos para realizar programas de detección temprana con base al comportamiento conductual del bebé y del niño, básicamente niños entre 0 y 5 años. Y les estoy hablando de décadas porque hicimos un artículo hace 20 años, en el 2003, que fue publicado en el Journal del ABC, en los anales, lo hicimos con estos otros autores, en el cual ya la CODEPEC, que es una instancia española, que básicamente se encarga de valorar lo que es América Latina, España y Portugal. Y bueno, ¿por qué? Porque compartimos de alguna forma lengua y algunas cosas socioculturales que nos unen. Y ellos dicen que aparte del tamiz auditivo se debería de hacer un complemento en las poblaciones de riesgo y no solo en ellas, sino en población en general para poder detectar oportunamente las pérdidas auditivas que mencionábamos, que la incidencia se aumenta en la etapa preescolar y en etapas más tardías. Estas tablas que yo a continuación les voy a presentar son las que se publicaron en ese artículo hace 20 años. Estas tablas son las tablas que inicialmente la CODEPEC estuvo tomando en cuenta para esa detección oportuna. Y miren, estas tablas son muy bonitas y son muy importantes. ¿Por qué? Porque con estas simples preguntas, ustedes pueden valorar el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicomotor del menor. Y entonces, miren, vamos a ver que estas tablas, en ese entonces nosotros las propusimos que las lleváramos a las unidades de materno infantil y a los hospitales de segundo nivel. ¿Para qué? Para que les diéramos estas tablas, estas hojitas a las mamás y les diéramos una plática, así como cuando tienen a su bebé, les dan una plática de lactancia materna, nosotros pudiéramos dar una plática de manifestaciones conductuales que les hicieran sospechar que su niño pudiera tener hipoacusia y poder dárselas. Y entonces estas tablas consisten en lo siguientes. De 0 a 3 meses, si el niño no presenta respuestas de parpadeo, agitación o despertar ante un sonido, nos hace sospechar de hipoacusia. Si el niño no se tranquiliza con la voz de los padres o no emite sonidos monocordes. Entonces, un sonido monocorde en los instrumentos de cuerda, cuando nosotros movemos una sola cuerda, se produce un sonido en una frecuencia específica y eso es un sonido monocorde. Los niños de los 0 a los 3 meses ya deben de tener sonidos monocordes. De los 3 a los 6 meses, ahí vamos a tener que si los niños se mantienen indiferentes a los ruidos familiares, nos hace sospechar de hipoacusia. Aquí, si no se orienta hacia la voz de los padres, también es un indicador. Si no emite sonidos guturales o no hace sonar los juguetes con intención de escucharlos, en este caso, una sonaja.
Aquí de los 3 a los 6 meses el niño ya empieza con los sonidos guturales. Estos sonidos guturales deben ser sonidos que tienen que tener una variación en ellos, no deben de ser monótonos. ¿Qué quiere decir? Que si el niño una semana está haciendo un sonido, el otro debe de variar este sonido. De los 6 a los 9 meses, si el niño no emite sílabas, sílabas, ¿a qué sílabas nos referimos? A las sílabas como ma, como pa. Nosotros sabemos que los niños a esta edad solamente pueden emitir sílabas que sean labiales. Por ejemplo, ma, pa. Y muchas veces los papás piensan que el niño dice ma o dice pa porque le dijo ma o papá al papá, ¿no? Simplemente porque son los fonemas que nosotros podemos articular a nivel labial. Si el niño no vocaliza para llamar la atención, y si el niño no atiende a su nombre. Aquí el niño cognitivamente ya debe de atender a su nombre, ya debe de saber que se llama Pepito, Chuchito o como se llame, y debe de responder a su nombre y atender. De los 9 a los 12 meses, si el niño no comprende las palabras que le decimos, si no entiende cuando le decimos que no ante una negación, alguna acción que está realizando, y cuando no reconoce el del nombre del papá o de la mamá. Aquí es bien importante. Nosotros sabemos que antes del año de edad estamos en una etapa prelingüística, pero después del año de edad ya estamos en una etapa lingüística. ¿Qué quiere decir? Que ya aquí el papá y el mamá debe de tener un contenido semántico. Papá y mamá ya es papá y mamá y debe de reconocerlos a ellos y debe de saber que son sus padres. Y entonces, por ende, ya después de el año de edad, él ya debe de decir mamá y papá con un contenido semántico. Si no señala objetos cuando se le nombran, ¿sí? Entonces, objetos que básicos, su titi, lo que ellos llaman su mamila, objetos muy sencillos. Si no reconoce sonidos diferentes o no se entretiene con juguetes sonoros, aquí el niño debe de saber diferenciar entre los diferentes sonidos. Muchas veces les platico cuando estamos dando la clase que los niños son capaces de saber cuando suena un teléfono y decir que están llamando, o cuando suena el claxon que el papá llega a la casa y saben que el papá ya está llegando porque sonó ese claxon. Y entonces aquí, como ustedes pueden ver, no solamente estamos viendo si el niño escucha, sino el desarrollo cognitivo del menor también lo estamos evaluando. Cuando el niño ya tiene año y medio a los 2 años, si no presta atención a cuentos o incluso a cancioncillas, eso también nos hace pensar que pudiera tener una pérdida auditiva. Si no comprende órdenes sencillas sin que se le haga el gesto indicativo, por ejemplo, adiós, ven, ahí también nos hace sospechar. Cuando no identifica partes de su cuerpo, básicamente partes gruesas que son ojos, manos, pies, si no reconoce su nombre. Aquí debe estar perfectamente cierto de cuál es su nombre. Y bueno, ahí vamos hasta los 2 años. Cuando el niño ya tiene 3 años, ya debe de estructurar perfectamente bien palabras. Incluso él ya debe de estar en frases cortas. Y por tanto ya es capaz de contestar preguntas. Si no realiza esto, nos hace sospechar de hipoacusia. A los 4 años, el niño debe de mantener una conversación sencilla. Si no la hace, nos hace sospechar de hipoacusia. Y a los 5 años, el niño ya se supone que ya está en un preescolar, convive con otros niños, y si no puede llevar una conversación con ellos y no puede manifestar un lenguaje maduro, también nos hace sospechar de hipoacusia. Y bueno, yo les comentaba que todas estas manifestaciones conductuales, y este nombre de manifestaciones conductuales es un nombre, si ustedes quieren, arbitrario, que la doctora Méndez dijo, así le vamos a poner.
Pero estas manifestaciones conductuales que yo les acabo de mencionar nos va a hablar mucho del desarrollo del niño. No solamente nos va a hablar si sospechamos o no de hipoacusia, nos va a hablar de su desarrollo psicomotor, nos va a hablar de su desarrollo del lenguaje, nos va a hablar de su desarrollo cognitivo. Pero esto es importante, como yo les comenté, la propuesta que hicimos en el artículo hace 20 años era que lo lleváramos a las unidades de cuidados intensivos, y lo lleváramos a las unidades materno-infantil y que pudiéramos de alguna forma dar charlas educativas a los padres para que ellos pudieran de alguna forma tener un instrumento o valerse de algo para evaluar ellos mismos a sus hijos. Pero también lo propusimos en relación a que profesionales de la salud, como médicos generales, médicos familiares, pediatras y aún más los propios profesores de los maternales, de las guarderías y de los preescolares, pudieran también ellos sospechar que los niños no escuchaban. Y también, obviamente, los cuidadores primarios, porque sabemos muchas veces que los cuidadores primarios no son los papás, son los abuelos maternos, paternos, y entonces ellos son realmente los que al final del día vienen sospechando la hipoacusia. Y entonces si ustedes se leen este artículo, van a ver que básicamente ni los papás ni los maestros eran quienes sospechaban que los niños pudieran tener hipoacusia, y mucho menos el pediatra y el profesional de la salud. Entonces, de ahí, al encontrarnos con esta problemática, en cuanto a la educación que nosotros damos a los médicos residentes de todos los grados y en el curso de posgrado de audiología pediátrica, tratamos siempre de meter estos ítems del desarrollo, de tratar de tenerlos siempre a la mano. ¿Para qué? Para poder nosotros tener unas herramientas para sospechar la hipoacusia. Pero nos hemos topado con una serie de complicaciones durante la práctica clínica. Y yo creo que muchos de ustedes lo saben y no me dejarán mentir, que muchas veces nosotros realizamos el padecimiento actual de hipoacusia de un niño como si fuera un adulto. Y cuando leemos la historia clínica, nos topamos como que estuviéramos leyendo el padecimiento actual de un adulto, no de un niño. Y bueno, ustedes aquí deben de estar conscientes que como a mucho se ha dicho, ¿no? Los niños no son un adulto chiquito, los niños son aparte. Y entonces, la propuesta de este artículo que se publicó en el 2023 ya es una propuesta específica en donde nosotros estamos sugiriendo, estamos pidiendo que cuando se haga un padecimiento actual en el niño, se tome en cuenta las manifestaciones conductuales como una anamnesis y se pregunte dependiendo de la edad del menor. En las tablas anteriores ustedes pueden ver que son un poco más largas y son más específicas por edad, pero estas tablas han cambiado. La CODEPEC las ha cambiado en relación a los organismos internacionales. Actualmente hay tablas que son mucho más amables, que son confiables y que nos ayudan para poder evaluar a estos niños. Entonces, el interrogatorio en la anamnesis puede ser un interrogatorio directo, pero sabemos que en los niños el interrogatorio básicamente es indirecto y se hace al padre o tutor en forma inicial y en forma obligatoria. Solamente en algunos niños que cognitivamente están muy bien y que nos pueden responder algunas preguntas, nosotros buscando mecanismos, desde cuando no oyes de ese oído. Por ejemplo, hoy me decía un niño, yo no escucho del oído desde Navidad, así me dijo. Ah, bueno, entonces el niño nos ayuda. Luego dicen, escucho una canción en el oído.
y ellos te dicen, y la canción hace así, ¿no? Y entonces, de alguna forma, esa anamnesis en niños que ya nos pueden ayudar, es muy valiosa, pero en los lactantes menores y mayores y en niños que todavía no son preescolares, esto va a ser difícil. Entonces vamos a realizar un interrogatorio indirecto a los padres o tutores. Y son 3 preguntas básicas las que nosotros proponemos que se deben de hacer de cajón. Primero, ¿quién sospechó la hipacusia? ¿Sí? Es bien importante porque, como les dije, normalmente es el cuidador primario quien sospecha de esta hipacusia. Bueno, señor, usted sospecha la hipacusia. ¿Cuándo le empezó a sospechar? ¿A qué edad? Y esto es bien interesante. La edad en que los padres y los cuidadores primarios empiezan a sospechar la hipacusia. Si ustedes leen en la bibliografía internacional, ustedes van a ver que les va a decir que la hipacusia se detecta aproximadamente a los 2 años. Ajá, que la detectan los padres. Sin embargo, en la práctica clínica hemos visto que lo empiezan a sospechar al año de edad. Y yo les comentaba cuando les estaba leyendo las tablas que el año de edad es un parteaguas en el desarrollo del niño. Antes del año de edad es una etapa prelingüística, es una etapa en la que el padre considera al niño un bebé y no le tiene más exigencias. Pero después del año de edad, el desarrollo psicomotor del niño es muy, muy importante. El niño ya camina, el niño ya empieza a intentar correr y valerse por sus propios medios para el juego. Y es cuando los padres, si lo ven que va caminando, que va gateando, lo llaman, el niño no responde, es cuando a ellos les hace sospechar. Y aparte que ellos esperan mucho más ya de ese niño. Entonces, el año de edad es una etapa muy importante para la detección de la hipoacusia. Y de ahí la importancia de la edad en que la empezaron a sospechar. Ahora, ¿por qué la sospechó? Aquí le vamos a dar una tribuna libre al cuidador primario que nos diga qué es lo que usted vio raro, por qué sospechó que el niño no escuchaba, lo que ya les comentaba. ¿Por qué? Porque el niño iba caminando, le llamé, le pedí un juguete, le pedí algo y el niño en ningún momento me respondió. Y entonces esas preguntas van bien dirigidas y van bien intencionadas para que nosotros nos demos una idea de con qué estamos cursando. Les comentaba yo que las tablas que la CODEPEC tenía en un inicio para la detección de la hipoacusia eran unas tablas mucho más detalladas por edad y siempre han mantenido normalmente 3 ítems, 3 preguntas. En estas tablas, que son las últimas que se realizaron, ya nos dan una tabla que es mucho más digerible, ¿sí? Una tabla que cuando la vea el médico general, la vea el médico familiar, la vea el pediatra, no se le hace tan grande porque dice, ¿cómo voy a preguntar todo esto, no? Y más que nada, el médico residente, el médico en comunicación humana, el audiólogo pediatra, que somos básicamente los mismos, puede tener esta tablita en mi cara, la puede hacer a color, la puede hacer al modo que él decida y ponerla ahí en su escritorio. Y cuando le llegue un niño, simplemente voltear, verla y situar al niño en su edad y decir, bueno, ahorita le voy a preguntar esto en relación al padecimiento actual del niño según la edad. Y entonces vamos a explicar esta tabla. Si se fijan, esta tabla ya no viene en negación como antes se hacían las tablas. Si el niño no no hace esto, no hace esto, no hace el otro, sospechamos de hipoacusia. ¿Por qué? Porque esas tablas estaban hechas para los padres, no estaban hechas para el profesional. Estas tablas ahora están hechas para el profesional. Ajá. Y aunque el libro blanco de la CODEPEC no lo refiere como tal,
como la anamnesis. El objetivo de este artículo y de este trabajo es que sea una anamnesis, que sea el padecimiento actual por edad en el niño con sospecha de hipacusia. Y entonces vamos a desmenuzarla. Miren, ahora están mucho más digeribles. De la edad de 0 a 6 meses le vamos a preguntar, señora, ¿el niño gira la cabeza hacia la voz o un sonido? Y de ahí le vamos a poner nosotros sí, no. Responde con sonidos vocálicos cuando se le habla. Entonces ya habíamos comentado que ya a esta edad los niños ya deben de tener sonidos vocálicos, fonemas que para ellos les son mucho más fáciles de articular. Y obviamente el niño ya debe de reaccionar a su nombre. En todos estos ítems, con 2 alteraciones que nos contesten que no, entonces lo damos como positivo, incluso ya nos dicen, mándelo inmediatamente con el profesional de la salud. Obviamente no se menciona el audiólogo, pero en ese artículo sí lo mencionamos y decimos, si el niño no si el niño, el padre te dice en 2 de estas 3 preguntas que no, mándalo con el audiólogo. Y bueno, de 6 a 12 meses localiza la fuente del sonido. El niño ya debe de ser capaz perfectamente de localizar la fuente del sonido. Recuerden que yo les dije que estas tablas no solamente eran unas tablas del neurodesarrollo, sino que valoraban 3 aspectos, que era el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicomotor. Miren, vamos a hacer un ejercicio. De 6 a 12 meses localiza la fuente del sonido. Entonces, el niño aquí ya tiene sedestación. Entonces puede perfectamente moverse 45 grados para buscar la fuente del sonido. Dice, señala objetos o personas familiares cuando se le nombran, ¿sí? Eso es un desarrollo cognitivo. Cognitivamente el niño ya conoce objetos y conoce personas. En cuanto al desarrollo del lenguaje, es perfectamente capaz de decir mamá y papá con un contenido semántico. Y ahí está el desarrollo del lenguaje. Ajá. De los 12 a los 18 meses del año al año y medio de edad, señala partes de su cuerpo cuando se le nombra. Entonces ya conoce partes de su cuerpo. Presta atención a las canciones infantiles y puede realizar frases de 2 palabras. Puede decir mamá agua, mamá leche. Todavía no utiliza conexivos, pero sí puede perfectamente decir frases de 2 palabras. Y ahí estamos valorando también cómo va el desarrollo del lenguaje de ese menor. Del año y medio a los 2 años de edad, comprende órdenes sencillas sin apoyos de gestos o sin el gesto indicativo. Entonces ya puede él realizar órdenes sencillas. Acude cuando se le llama de una habitación a otra, lo que yo les comentaba, ¿no? Muchas veces el menor no acude cuando le llamamos de una habitación a otra o cuando le llamamos y no nos está viendo de frente. Utiliza pronombres aquí ya como mío, yo o tú, ¿sí? Obviamente con algunas fallas. Tal vez no diga tú, yo, pero sabe perfectamente que estás hablando de él y sabe perfectamente cuando las cosas son de él y las pide y las llama que son de él. De los 2 años a los 4 años de edad y más, repite frases sin apoyo visual. Entonces eso quiere decir que tú le dices, repite, y el niño lo repite como tal. Una frase que pudiera ser, di mamá agua, mamá quiero agua, dime lo que quieres. Y entonces el niño, ya sin que tú le hagas el gesto indicativo o que les digas, tráeme lo que está, tráeme un vaso, tráeme el zapato, él ya lo puede hacer. Ya es capaz de mantener una conversación fluente, ya no solamente con niños de su edad, sino con adultos. Mencionábamos en las tablas anteriores que ya lo puede hacer con un contenido
intelectual y cognitivo adecuado, en el cual puede llevar una conversación madura con un adulto. Y aquí también ya vemos si el niño puede de alguna forma ya decir y contar números del 1 al 10. Aquí ya tiene el niño que tener, se supone que el niño ya va al preescolar, ya puede tener un razonamiento matemático en el cual es capaz de contar perfectamente del 1 al 10. Y entonces, como pueden ver ustedes, estas tablas son mucho más digeribles, son mucho más sencillas y las podemos tener en nuestro consultorio, en nuestras mesitas pegada al lado como acordeón, y cuando nos llegue el niño volteamos, le leemos y le hacemos su padecimiento actual. Miren, en conclusión, la anamnesis, como siempre lo hemos sabido, como lo aprendimos en la facultad, es una herramienta indispensable y extraordinaria para el diagnóstico. Y cuando nosotros entramos a esta especialidad, nos topamos que ya no vamos a hacer anamnesis del dolor, anamnesis de otro tipo de padecimientos que en la práctica habitual son muy comunes, sino que nos topamos con una semiología muy distinta de la hipoacusia, del acúfeno, de otro tipo de signos o síntomas que para nosotros no es muy fácil de realizar en los niños menores de 5 años. Por eso esta herramienta de estas tablas como anamnesis, que muchas veces no necesitamos que el niño nos diga nada, que el cuidador primario nos los puede decir, es una herramienta extraordinaria para nuestro diagnóstico. Ahora, como yo le comentaba, los médicos de primer contacto deben de estar mejor capacitados para poder referirnos los pacientes en forma oportuna. De ahí esta promoción a la salud, este tipo de programas que llevamos 20 años tratando de poder hacer que nuestros colegas, otros médicos, otras especialidades puedan estar al tanto, ¿no? ¿Para qué? Para que nos remitan a los niños en una forma oportuna. Ahora, esta educación preventiva que involucra a los padres y cuidadores mediante las manifestaciones conductuales es de suma importancia. Ajá. Un abuelito es capaz, si es el cuidador primario, de poder ver estas manifestaciones conductuales que son preguntas muy bien dirigidas y que son preguntas que no tienen una, una problemática para que ellas los pueden entender y las pueden leer y las pueden hacer y pueden estar checando que los niños realicen eso a determinadas edades, ¿no? Y entonces de ahí el valor de estas tablas conductuales, ¿no? Que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y por consecuente, este adecuado diagnóstico y tratamiento temprano nos va a permitir que el niño tenga un desarrollo adecuado del lenguaje. Va a permitir que nosotros podamos intervenir de una forma temprana y entonces sí poder hacer uso de todas nuestras herramientas diagnósticas, pruebas objetivas, subjetivas y todo, y poder hacer uso de la tecnología, llámese en implante coclear, llámese en prótesis auditivas, en lo que sea. Pero para que esto pueda suceder necesitamos tener un diagnóstico oportuno y adecuado y necesitamos valernos de, de los demás profesionales de la salud y valernos ante todo de los padres y los cuidadores primarios. Bueno, les doy muchas gracias por haber escuchado esta plática. Yo espero que les haya sido de utilidad. Muchos de ustedes ya la han escuchado anteriormente, pero estamos aquí para lo que ustedes me digan. Bueno, pues, doctora Rosario, muchas gracias. Tu plática por demás interesante.
aquí yo tengo un comentario. Yo creo que este tipo de actividades, esta plática que tú nos acabas de presentar, sería muy interesante que se replicara sobre todo en las sociedades médicas de medicina general, de medicina familiar, ¿sí? Este tipo de pláticas son las que es una manera muy interesante que nosotros lleguemos al médico de primer contacto, porque habitualmente esta información se escapa o se pierde el médico de primer contacto. Habitualmente su respuesta es, el niño es flojo. No, todavía no es tiempo. Entonces, si ellos tienen esta información, ya pueden tener un poquito más de conocimiento, de noción de en qué momento canalizar al pacientito. Sí, y quizá tal vez incluirla en la currícula de los estudiantes de pregrado, porque habitualmente el estudiante de pregrado desconoce qué es la audiología. Sí, ellos saben del otorrino, pero desconocen qué es la audiología. ¿O tú qué opinas? Sí, como te comento esto y les comenté, yo siempre he dicho que lo que no se escribe no existe. Ajá. Entonces yo puedo hablar y puedo decirles, pero si no lo hemos escrito, no lo hemos publicado, no existe. Entonces hicimos un trabajo inicial hace 20 años y ahorita lo volvemos a retomar de alguna forma para refrescarlo. Ajá. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos decirle a estos médicos, ¿sí? A la gente que nosotros queremos de alguna forma instruir, que esto está publicado, ¿sí? Que no es algo que nosotros les vamos a estar platicando de así nada más, ¿no? Sino que tenemos unas bases y tenemos un trabajo de mucho tiempo tratando de realizar. Desgraciadamente, la realización de todo este tipo de programas es un tanto difícil para que nosotros podamos ir a las unidades de segundo nivel, a las unidades materno, para nosotros poder realizar todo esto, ¿no? Pero fíjate, Armando, que en este momento lo que yo busco es de alguna manera que los médicos audiólogos en formación desde el R1 puedan entenderlo y que empiecen a realizar un padecimiento actual distinto. Ajá. Y que de alguna forma esto nos va a ayudar a poder ya uniéndonos entre todos cuando ellos salgan a sus lugares de origen y todo, como líderes, poder instruir a otros médicos. Ok. Sí, mira, comenta la doctora Marta Tarasco que a lo mejor sería interesante intentar que esta publicación que tú hiciste en la revista cubana se pudiera hacer en alguna revista de pediatría. Sí, esa parece una buena alternativa. O, por ejemplo, en la revista médica del IMSS, en la revista médica del ISSSTE, ¿sí? A lo mejor organizar un minicurso, ¿sí? Para médicos generales, ¿sí? Presentarlo en algún tipo de esos foros, porque la verdad es que sí, o sea, sí está interesante, ¿sí? No sé si tú recuerdas cuando estábamos en residentes y en las unidades móviles con el doctor Montes de Oca, que con su famosa prueba del minuto, ¿no? Y que parecía así un tanto muy simple, pero era útil. Entonces, esta práctica que tú dices ahorita me hizo evocar esos años del 93, 94, 95. No ha pasado mucho tiempo, pero me hizo recordarlo. Sí, sí. Sí, pues mira, Rosario, no hay más preguntas, no veo más preguntas, no veo más comentarios. Pues solo me restaría agradecerte por tu brillante presentación y felicitarte y decirte que para mí fue un gusto verte de nuevo. Sí, habían pasado algunos años en que no habíamos coincidido, pero me da mucho gusto verte y más gusto me da ver que sigues con esa actitud de seguir aprendiendo y de seguir enseñando, porque ese talento muchos lo tenemos, pero no lo aplicamos.
yo te felicito por tu trabajo y sigue adelante, Rosario. Y a nombre de la doctora Laura Gutiérrez y toda su mesa directiva, eh, te mandamos un cálido saludo. Sí, bueno, yo también les doy las gracias por haberme dado el foro. Y bueno, y sabemos que en esa mesa directiva hay dos audiólogas pediatras, la doctora Laura y la doctora ya se me fue el nombre, ahorita Marisol, ¿sí? Y entonces esto es bien importante porque esto es un parteaguas para que ellas nos puedan apoyar para todo esto, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. Y a todos los asistentes, pues decirles que muchas gracias por su participación. Invitarlos a la siguiente sesión de webinar que será el 28 de noviembre de este año a las 19 horas. Y la encargada de impartirlo será la doctora Berenice Rivera Mercado y será moderada por el doctor Rubén Rojo Ramírez y versará en torno a los trastornos del procesamiento central auditivo. Y recordarles que ya falta muy poco para nuestro próximo Congreso Nacional, el cual se realizará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Recordar a los que ya están inscritos, recordarles y agradecerles que lo hayan hecho y a los que no se hayan inscrito, invitarlos a que aprovechen este momento que todavía hay promociones para tener acceso a los pagos y sean pagos menos onerosos que en el momento del evento. Y a Fernando Ferlazán, muchas gracias de nuevo por su apoyo que nos da con la transmisión de estos eventos. Gracias, Fer. Y a los patrocinadores de AudioClinic también les damos nuestro más grande agradecimiento.